Morir no es irse, es quedarse en forma de recuerdo vivo. Él vio esto décadas antes de que cualquier estudio moderno se atreviera a tocar el tema. En su diario, escondido entre páginas humildes, Edgar Cayce describió con detalle lo que sucede en los instantes justo después de la muerte, no como suposición, sino como un relato vivido en un trance profundo. Para él, la muerte no era una línea de llegada, sino un pasaporte consciente que mantiene intacta la identidad, los sentimientos y los lazos. El cuerpo descansa, pero el ser sigue lúcido, lo suficiente para observar su propio velorio. Esta revelación, que estuvo guardada en secreto por mucho tiempo, invita a repensar quiénes somos y hacia dónde vamos. Quédate hasta el final porque reuniremos los aprendizajes principales que pueden cambiar tu visión sobre la vida y la muerte. Imagina a alguien despertando de un sueño claro y narrando cada detalle con claridad fotográfica. Así hablaba Cayce sobre el más allá. Según él, la conciencia abandona el cuerpo y durante un tiempo flota alrededor del ambiente familiar, escuchando voces, lágrimas, hasta sonrisas nerviosas que intentan disimular el dolor. Nada de eso lo asusta. Al contrario, el exhabitante de ese cuerpo siente una mezcla de curiosidad y serenidad, entendiendo de manera intuitiva que no está atrapado por paredes ni relojes. Ese intervalo de vigilia, como lo llamaba Cayce, dura un tiempo variable. Para algunos, pocos minutos. Para otros, lo que dura una larga vigilia nocturna. La medida no depende del reloj, sino de la capacidad de cada alma para desprenderse de las emociones densas que quedaron. La observación de este proceso le dio a Cayce una certeza. Los miedos culturales sobre las tinieblas después de la muerte no son más que sombras proyectadas por el miedo. Él describía el desprendimiento como levantarse de una cama cómoda después de una fiebre larga y abrir una ventana para sentir el aire fresco. El primer gesto es reconocer que la escena sigue ahí, pero el peso desapareció. Hay quien escucha cantos a lo lejos, hay quien ve familiares ya fallecidos ofreciendo sus manos. Sin embargo, toda recepción, decía él, respeta el libre albedrío. Si alguien prefiere quedarse cerca del ataúd para calmar al pariente que llora desconsolado, puede hacerlo hasta que se le pase el impulso de consolar. Ese detalle explica ciertos relatos de personas que sienten un pequeño escalofrío en los funerales. Tal vez, en el lenguaje de Cayce, sea el cariño del recién partido tocando los hombros para decir, estoy bien. Volvamos a la infancia del médium para entender de dónde vino tanta seguridad. Hijo de campesinos en el interior de Kentucky, vivía rodeado de maíz, polvo y silencio rural. A los 7 años, sorprendió a su madre repitiendo frases que, según él, le enseñaba un señor de ropa clara durante las siestas. Cuando el pastor sugirió oraciones extras para alejar la imaginación exagerada, Cayce solo sonrió. Él no veía nada malo. Para él, los mundos se superponían como sábanas transparentes. Más tarde, ya adulto, perdió la voz tras una laringitis persistente. Sin respuesta médica, se acostó en un sofá, aceptó la hipnosis y, en trance, diagnosticó su propia inflamación. Recomendó vapores de manzanilla y miel. Horas después, el habla volvió, suave pero estable. Fue un punto de inflexión. La noticia se difundió y personas empezaron a buscarle consejos tanto para dolores físicos como para temas espirituales. En esas sesiones, Cayce se recostaba, cruzaba las manos sobre el abdomen, contaba despacio hasta 20 y pedía guía superior. Entonces comenzaba a hablar en tercera persona. Vemos el cuerpo de... como si analistas invisibles describieran diagnósticos energéticos. Testigos relataron cambios súbitos de temperatura en la habitación, luces que se atenuaban, sensación de que el aire ondulaba. En varias ocasiones fue más allá de las dolencias físicas y mencionó archivos del alma, escenas de otras vidas, pactos emocionales aún activos, encuentros programados con personas que ni siquiera habían nacido. Quienes escuchaban salían a veces confundidos, pero con una calma extraña, como si una pieza secreta encajara por dentro. Cayce insistía en un punto fundamental. Todo lo que pensamos y sentimos crea un campo alrededor del cuerpo, una especie de atmósfera personal. Cuando llega el momento de partir,
esa atmósfera decide si la transición será ligera o pesada. Piensa en la sensación de entrar a una casa llena de risas. Ahora compárala con un lugar donde las peleas son constantes y el aire se siente cargado. Para él, el alma cargaba esas marcas y justo después de dejar el cuerpo, se atraía hacia regiones compatibles con su vibración. No había juez externo con martillo, solo la lógica natural de las afinidades. Entendiendo esto, cada pequeño acto de bondad funciona como una inversión segura en un futuro estado de paz. En el ritmo acelerado del día a día, filas, bocinas, mensajes interminables, puede parecer utopía prestar atención a sutilezas espirituales. Igual, ¿quién no ha sentido un escalofrío sin motivo o soñado con alguien lejano justo la noche en que esa persona necesitaba ayuda? Kayse decía que son recordatorios de que la división entre mundos es muy delgada, casi transparente. Anotar estas experiencias crea un registro valioso. Al releer, ves patrones y entiendes que no son coincidencias aisladas. Esta práctica sencilla fortalece la confianza intuitiva. Cada vez que un insight te traiga paz y compasión, piensa en aplicarlo. Si mejora algo concreto, una charla difícil que termina bien, un miedo antiguo que se disuelve, quizás sea señal de que viene de un lugar auténtico. Las historias sobre almas viendo su propio velorio pueden sonar extraordinarias, pero tienen implicaciones prácticas. Saber que el recién partido todavía escucha nuestras palabras transforma el adiós en un diálogo real. Una despedida sincera, sin rencores, alivia a ambos lados. Por eso, en la próxima ceremonia a la que asistas, recuerda hablar con el corazón, aunque no haya micrófono. Ese gesto simple puede iluminar pasillos invisibles. Si sientes que esta perspectiva tiene sentido, compartir el video con alguien de mente abierta amplía la cadena de comprensión mutua. Un clic sutil en suscribirse te mantiene cerca para próximos encuentros, sin interrumpir tu rutina. Quizá la mayor lección hasta acá sea esta: somos viajeros con equipaje hecho de emociones. Al cruzar la frontera final, ningún objeto material pasa la aduana cósmica, pero cada gesto empático se convierte en un pasaporte preferencial. Kayse no predicaba perfeccionismo, aceptaba las fallas humanas, incluidas las suyas. La invitación es sencilla: trata cada día como una oportunidad para ajustar la frecuencia de tu campo personal, sumando tonos de bondad y honestidad. Así, cuando llegue el momento de cerrar los ojos, el paso a la siguiente realidad será tan cómodo como una brisa tibia en una tarde de verano. En los minutos finales de este video, vamos a condensar estas ideas en pasos prácticos que caben en la agenda moderna y que quizás se vuelvan compañeros silenciosos a la hora de dormir. A medida que avanzamos en la historia que dejó Kayse, el panorama se vuelve aún más claro. Él describía que, después del instante en que el alma se siente libre del peso del cuerpo, aparece una fase parecida a despertar justo antes del despertador. Todo a tu alrededor está igual, pero sabes que el día cambió. Hay colores más vivos y sonidos más suaves, como si el aire hubiera sido pulido. La persona recién desencarnada siente, antes de cualquier palabra, una certeza deliciosa de que sigue siendo ella misma. Aún hay recuerdos de la infancia, aún hay cariño por los que quedaron, aún hay risas guardadas en rincones secretos de la memoria. Esa continuidad era, en su visión, la pieza que faltaba para desmontar el fantasma del miedo. Si ahora paras y recuerdas el olor del café en la casa de tu abuela, seguro esa sensación sigue viva en un rincón del cerebro. Kayse decía que es el mismo mecanismo: la memoria no muere, solo cambia de tamaño y de lugar. También hablaba de un cordón luminoso unido al pecho, parecido a un hilo de plata, que se estira cuando el alma se separa del cuerpo dormido, algo que muchas personas que vivieron experiencias cercanas a la muerte han descrito. Ese cordón sería el último ancla hasta que la separación se complete, casi como el cable de seguridad de un alpinista. Durante ese intervalo, la conciencia nota cada detalle: el llanto contenido, el crujir de las sillas en el velorio, el aroma de las flores marchitándose lentamente. No hay pánico, hay un asombro suave, ese tipo de sorpresa que sentimos cuando descubrimos una puerta oculta en una casa vieja.
Después de aceptar que ya no necesita quedarse ahí, el alma se vuelve hacia una luz que no lastima la vista, pero invita a seguir. El primer paso, contaba Kais, casi siempre va acompañado de alguien conocido. Puede ser la madre que murió años antes, un amigo de la infancia o hasta un animal querido. Esa presencia viene a romper el hielo y servir de guía, como quien ofrece la mano al aterrizar en tierra extranjera. Si las emociones del fallecido son densas, culpa, enojo, apego, ese primer avance puede ser como un pantano pegajoso. Ahí entiende que no hay castigo impuesto, solo el reflejo de su propia vibración. Entonces recuerda la lógica de una vieja radio. Sintonizamos la estación que coincide con nuestra frecuencia interna. Es el mismo principio que hace que un ambiente cargado se alivie cuando alguien decide perdonar. En el mundo material, vemos eso en peleas familiares que se disuelven cuando una parte da el primer paso hacia la reconciliación. Kaise solo aplicó ese concepto más allá de la tumba. Si nos cuesta soltar el rencor aquí, llevaremos ese peso en la maleta. Por otro lado, quien practica la empatía a diario, cede el asiento en el bus, elogia con sinceridad, escucha sin juzgar, llega con la maleta llena de globos. Y los globos, como bien se sabe, siempre suben. Él relataba en varias sesiones la existencia de un lugar que llamó sala de revisión. No es un tribunal con columnas ni voces tronantes dictando sentencias. Es más parecido a una sala de cine íntima, donde el alma ve los mejores y peores momentos de la vida pasada, sintiendo en su cuerpo energético las emociones que provocó en cada persona que tocó su camino. Si hizo a alguien sonreír, siente el calor de esa sonrisa. Si hirió, siente el pinchazo del otro lado. Eso no sucede para castigar, sino para aclarar. Somos estudiantes revisando el examen para entender dónde fallamos en los cálculos del amor. Ahí mucha gente se da cuenta de cuántas veces ignoró un pedido simple de ayuda, cuántas veces dejó de decir «lo siento» para no romper su orgullo. La recompensa de esa revisión, según Kaise, es poder planear la próxima etapa evolutiva con esa claridad. Parece complicado, pero huele a cocina sencilla. Pruebas, te pasas con la sal, corriges en la próxima tanda. Ahora puedes preguntarte, ¿cómo aplicar algo tan etéreo si mi factura vence el lunes? Su respuesta sería simple. Empieza con 5 minutos de silencio antes de dormir. En ese tiempo, repasa mentalmente 3 situaciones del día en que podrías haber sido más amable. Al identificarlas, imagina corregir la acción y siente el alivio de esa entrega. Este pequeño ejercicio, repetido, fortalece el músculo moral que facilitará el desprendimiento futuro. Es como un estiramiento para el alma. Si notas cambios en tu humor o en tus relaciones, vale la pena anotarlo en un cuaderno. Nada místico, solo ciencia de la autoobservación. Si encuentras valor en esta práctica, compartir tus impresiones en los comentarios crea una red de apoyo que anima a otros a probar. Y si la charla suma a tu día a día, darle a suscribirse mantiene el hilo abierto para nuevas revelaciones, sin sonar a publicidad vacía. Kaise también hablaba de la reencarnación, pero no como un alivio para errores pasados. Él veía el regreso a la carne como una oportunidad pedagógica. Imagina que la vida es una escuela de artes. Cada encarnación enseña una técnica. Acuarela 1 año, escultura al siguiente. La suma de los métodos revela la obra maestra final. Cuando alguien demuestra talento natural para la música o las matemáticas a los 4 años, tal vez sea memoria muscular de clases antiguas. Sin embargo, los dones traen deberes, usarlos en beneficio de otros. Al descuidarlos, se crea un vacío que tendrá que cerrarse en otro momento. Esto tiene sentido si pensamos en niños que, incluso en ambientes difíciles, muestran una sensibilidad fuera de lo común. Quien convive con pequeños prodigios siente esa chispa y muchas veces no sabe cómo explicarla. Kaise ofrecía un argumento poético, pero práctico. Nadie comienza desde cero absoluto. Todos llegamos con equipaje. Usamos la ropa nueva de un cuerpo, pero llevamos todo el armario por dentro. En las lecturas aparecían relatos de personas que experimentaron déjà vus tan intensos que describieron calles jamás vistas físicamente. Al investigar, Kaise asociaba esa impresión con detalles de vidas pasadas o visitas astrales hechas durante el sueño.
La parte más interesante, él sugería validar esas memorias con evidencias históricas. Hubo casos en que pacientes mencionaron nombres de pueblos antiguos y, años después, investigadores encontraron documentos que confirmaban la existencia de esos lugares. Si eso no alcanza como prueba científica, al menos despierta la mente a la vastedad del rompecabezas. Tal vez tu fascinación por un país determinado, tu afinidad con cierto idioma o el miedo inexplicable al agua profunda sean pistas de páginas anteriores del libro del alma. Fíjate que estas historias no conducen al fatalismo. Al contrario, refuerzan la autonomía. Si la ley de siembra y cosecha actúa aquí y más allá, entonces cada acto cotidiano es un voto en la urna del destino. ¿Sabes ese impulso de cambiar la bocina por un gesto con la mano en un tráfico caótico? Puede ser pequeño en el reloj, pero enorme en el campo sutil. Kayse incluso recomendaba un ritual sencillo. Antes de levantarte de la cama, mentalizar una luz dorada envolviendo tu cuerpo y dedicar el día a un gesto concreto de gentileza. Quienes lo probaron contaron sorpresas curiosas, como encontrarse con la persona indicada en la fila del banco o recibir una llamada con buenas noticias. Y si la ciencia todavía no puede embotellar ese fenómeno, la práctica personal sigue acumulando estadísticas informales que, sumadas, forman un mapa bastante convincente. A lo largo de las décadas, médicos, psicólogos e investigadores de experiencias cercanas a la muerte mencionaron a Kayse como inspiración. Libros bestsellers, series de televisión y seminarios en universidades reconocidas sacaron a la luz sus ideas, aunque muchos no lo mencionan directamente para evitar polémicas. Al fin y al cabo, hablar del alma flotando en un velorio aún provoca caras raras en ciertos auditorios. Pero eso no impide que personas comunes, tranquilas en casa, prueben la teoría en la práctica de forma íntima. Cuando alguien sueña con un abuelo sonriente la víspera de recibir un diagnóstico difícil, encuentra en eso la fuerza para enfrentar los exámenes. Cuando una madre siente la presencia del hijo fallecido y encuentra consuelo, la teoría se vuelve una manta que calienta noches frías. ¿Quiénes somos para invalidar un consuelo legítimo? Llegando al final de esta segunda parte, vale recordar que no se trata de buscar pruebas indiscutibles en formato laboratorio, sino de percibir pistas esparcidas como migas luminosas. Cada intuición, cada coincidencia, cada sueño lúcido afirman el suelo de un puente entre mundos. Y honestamente, si el cruce final es inevitable, ¿por qué no aprender desde ya a caminar con pasos más livianos? Queda la sugerencia de reservar mañana, al menos un instante, para agradecer en silencio por las pequeñas victorias invisibles. El mensaje inesperado de un amigo, la música que sonó en la radio en el momento justo, el atardecer que pintó el cielo de naranja sin cobrar entrada. La gratitud, en la visión de Kayse, es como un lubricante espiritual. Reduce la fricción de los cambios y facilita el embarque cuando llegue la estación final. En el próximo segmento, vamos a destilar esos conceptos en pasos prácticos que caben en una agenda moderna y a desmenuzar historias reales de gente que probó estas ideas en el día a día. Si el tema resuena ahí dentro, mantén la curiosidad viva, que pronto volvemos con más piezas de este mosaico invisible. Concluimos ahora nuestro viaje por las páginas discretas de Edgar Cayce, y lo más sorprendente tal vez sea darse cuenta de que nada de lo que relató exige templos dorados ni rituales sofisticados. Todo empieza con gestos tan pequeños que caben en la palma de la mano. Prueba, por ejemplo, la escucha del silencio. Durante el camino al trabajo o mientras esperas tu turno en el supermercado, pausa el torbellino de pensamientos por 3 respiraciones lentas. En ese intervalo, pregúntate en silencio si alguna presencia tiene algo que decirte. Si vienen recuerdos, intuiciones o un leve escalofrío, solo acepta y agradece. El ejercicio no busca probar nada a nadie, sino entrenar la percepción que Kayce decía está dormida en todos nosotros. Practicada día a día, esta simple pausa crea una zona de claridad donde mensajes sutiles encuentran espacio, como semillas que necesitan suelo libre para germinar. Otra práctica inspirada en las lecturas del médium es la carta vibracional. Por la noche, antes de apagar la luz, toma papel y lápiz y describe, siempre en presente,
la versión más equilibrada de ti mismo. Me despierto tranquilo, conduzco mi día con ligereza, reparto gentileza en el camino, encuentro soluciones creativas en el trabajo. Cuando lees la carta por la mañana, calibra tu campo energético para atraer experiencias compatibles. Es como afinar un instrumento. Después de algunos días, los ruidos disonantes, prisa, irritación, culpa, empiezan a sonar extraños. Y tú, casi sin darte cuenta, eliges acordes más armónicos. Los relatos de quienes adoptan estos ejercicios se multiplican en foros discretos. Una profesora, después de años de ansiedad, empezó a meditar 5 minutos en el aula vacía antes de clase. Pronto notó a los alumnos más atentos, como si su calma se escurriera por los pupitres. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero, como recordaba Kayse, coincidencia es solo la palabra que usamos cuando no entendemos la lógica profunda que une causas y efectos. Esa lógica nos lleva al corazón del mensaje. Si la conciencia sigue despierta y lleva consigo el sabor de las actitudes, vale la pena vivir para que el próximo despertar sea liviano. Esto no requiere santidad de monje, solo responsabilidad diaria. Responder con paciencia en vez de sarcasmo. Escuchar al niño hasta el final de la frase. Devolver el cambio incorrecto aunque sean pocos centavos. Actos así, invisibles para los titulares, construyen el pasillo preferencial que describió el médium. No hace falta un juez externo para castigar cuando la propia frecuencia interna decide el destino del viaje. Resumiendo claramente, primero, la muerte ofrece al alma un periodo de observación lúcida que suaviza la despedida. Segundo, la densidad de las emociones guardadas define la fluidez del cruce, haciendo del perdón un regalo adelantado. Tercero, hay una revisión íntima donde sentimos en carne propia lo que causamos a otros, reforzando la urgencia de cultivar empatía ya. Cuarto, la reencarnación aparece como continuidad pedagógica, dando una nueva oportunidad para pulir talentos y reparar errores. Todo apunta a la misma invitación: sembrar gentileza ahora para cosechar serenidad después. Si algún fragmento resonó ahí dentro, prueba hoy mismo un gesto que eleve tu campo. Elogia de corazón, ofrece un vaso de agua a quien lo necesite, agradece con tu presencia. Luego vuelve y cuenta en los comentarios qué cambió. Tu experiencia puede ser la pieza que falta en el rompecabezas de otro espectador. Y, si quieres seguir explorando estos trasfondos invisibles, en buena compañía, un toque discreto en el botón de suscripción mantiene la charla viva sin interferir en tu rutina. Al final, quizás somos viajeros nocturnos que, al bajarse de un tren antiguo, sienten la brisa fría de la estación solo hasta que se abre la siguiente puerta. Al otro lado hay luz, voces amigas y un camino completamente nuevo. Hasta que ese momento llegue, sigamos sumando claridad en cada elección cotidiana, porque, como sugería Kayse, la mejor preparación para el gran viaje es vivir de manera que ninguna parte de nosotros tenga que mirar atrás con arrepentimiento. Cuando el pasaporte sea sellado y la maleta esté liviana, solo contendrá gratitud, y el primer paso más allá del umbral sonará como reencuentro, no como despedida. Mientras tanto, conserva la curiosidad, observa las pequeñas señales y recuerda que todas las respuestas sobre el después comienzan a escribirse ahora mismo. Si Kayse tenía razón al decir que asistimos a nuestro propio velorio con lucidez, cada gesto de amor ofrecido hoy será el recuerdo reconfortante de mañana, y cada palabra dura regresará como eco pidiendo sanación. Cuando la prisa amenace con robar tu gentileza, recuerda que ya estás escribiendo la escena que luego revisarás. Si la imagen futura no te gusta, aún hay tiempo de editar el guión con elecciones más livianas. Quizá este sea el sentido más grande de la existencia: despertar, evaluar, ajustar, hasta que la historia interna coincida con la historia que contamos al mundo. Todos estamos aprendiendo, y aprender, como mostró Kayse, no termina donde la lógica humana pone punto final.